Atención. Este video no busca culpar o ofender a nadie con lo que se va a decir aquí. Solo se justificará el estado actual de Carnal y sus proyectos que tienen relación con dicha serie. Dicho todo esto, pasemos con Carnal. Hey, ¿cómo están, carnal? Soy yo de nuevo, Carnal 2468 con un nuevo video. ¿Ustedes nunca se han preguntado qué hace uno cuando le pierde el gusto a algo, ya sea por causa de fanatismo excesivo de alguien más o porque sienten que algo no está bien? Bueno, pues de eso va a tratar este video aquí, ya que vamos a tratar un tema serio del cual tiene que ver con por qué ya no subo tantos vídeos como antes, y más sabiendo que el primer proyecto que he subido y todavía está sin terminar es un proyecto de The Loud House. ¿Pero qué va esto, carnal? Espérense que a eso voy, como ya sabrán, cuando alguien sigue con algo, es porque de verdad le surge hacerlo y terminarlo como se debe. Bueno, pues conmigo ya no es el caso. ¿Y por qué? Bien. Esto se los explicaré por partes. Lo primero, como ya dije, es que para seguir haciendo algo es que te surja interés hacerlo, y como ya pasaron meses desde que subí el primer capítulo de The Loud Crossover, en enero, cabe aclarar, le fui perdiendo poco a poco el interés a este proyecto, y el gusto por The Loud House, que es la base de este proyecto. Y eso es algo muy importante, ya que para que tengas que hacer un proyecto así, debes tener cierto gusto por tal franquicia y así poder completarlo como se debe, porque de ahí salen las raíces para crear cierto proyecto. Y yo, como ya he cambiado de gustos actualmente, yo ya no puedo seguir con The Loud Crossover como quería que así fuera. El segundo capítulo cabe aclarar que tardé 5 meses en terminarlo y subirlo, debido a cosas familiares y ocupaciones que he tenido durante estos días resguardados en los que estamos actualmente por ya saben qué, y por ende eso ha ocasionado que me alejara poco a poco de The Loud Crossover y todo Loud House, haciendo que me fuera a otras cosas como los videojuegos, Marvel, DC, Star Wars, cosas de mi infancia que realmente marcaron algo en mí para que yo hiciera esto, series y películas que no he podido ver pero que ahora he tenido la oportunidad de hacerlo, y demás cosas así. Por ende, el seguir con algo que ya no me surge interés de continuar y que forzadamente he tenido que seguir haciendo me ha ocasionado muchos problemas, y me ha hecho decir: ¿de verdad vale la pena seguir haciendo esto? Muchas veces soñaba con hacer otra cosa que no fuera de Loud House, como las historias crossover de Sonic, o las historias de Charlie Heroes, pero no he podido todavía debido a que me comprometía que ya no podía adelantarme con algún proyecto si no habría terminado el primero que empecé como lo hacía en el pasado. Pero ahora quiero romper ese compromiso, dejando a The Loud Crossover y otra cosa de The Loud House a un lado, y hacer lo que a mí de verdad me gusta. Lo que quiero decir con esto es que a mí no me gusta encasillarme en una sola cosa nada más como lo han hecho otros usuarios por ahí. Este canal quiero que tengan en claro que no solo subo The Loud House y ya, de vez en cuando subo otra cosa, pero con el propósito de que también lo apoyen como a esa cosa por la que ustedes me siguen. Bueno, la otra cosa por la que ya no puedo seguir subiendo cosas de The Loud House como antes es porque de verdad me fui dando cuenta de que esa serie ya no era lo mismo desde la temporada 3, y ustedes me dirán: Pero ¿cómo puedes decir que la temporada 3 y 4 son sosas y aburridas, si tú ni siquiera las has visto? Sí, ya lo sé, pero al ver recientemente la temporada 3, y la reacción de muchos seguidores por estas dos últimas temporadas y su spin-off cagón, que fue lo peor que se les pudo haber ocurrido, y eso fue lo que temía desde que se anunció, me hizo darme cuenta de que ya no valía tanto la pena seguir con algo que yo creía que iba a ser siempre bueno, pero que al final, al ver desde los cambios de actitud de los personajes, hasta los tantos episodios mediocres que ha tenido la temporada 3, me di cuenta de que ya todo estaba perdido. La serie ya mero va a decaer, cada vez el fandom es más tóxico, ya sea por Loudcest, no por equivalente al de My Little Pony, Five Nights at Freddy's, y gente que todavía mama la serie por qué sé yo. El fandom cada vez se ha vuelto más una mierda, y eso lo acabé de comprobar este año y el anterior. Ahora, pasemos a la cúspide de este video, y la verdadera causa de por qué ya no quise estar creando forzadamente cosas de The Loud House, así es, hablo de nada más y nada menos que Lana Loud versión hombre. Desde defender a Chris Sabino por lo de la demanda del acoso sexual, hasta hacer un putero de videos mierdosos y aburridos. Bienvenido a Cartops.
Bueno, aunque este también cuenta por 2 o 3 usuarios que de seguro ya deben de ubicar los que me siguen, pero hablemos primero del Analog versión. Hombre, anteriormente conocido como Ben Cáceres, y yo ni en cuenta sabía que eran los mismos. Ahora que me puse a investigar por fin, me di cuenta de que el tipo usaba multicuentas para comentarme, ya los que hayan visto el preguntas y respuestas 2 sabrán quién era este tipo. Sí, el mismo que comentó esto. Próximos vídeos. Van haciendo el intro de Shrek, con canción de All Star. Carnal, ¿qué pasa? Pero porque recién estoy hablando de sabiendo que ya pasaron 4 meses después de las críticas que le empezaron a caer. Pues por eso hago también este video con Paz, porque él tuvo mucho que ver con que ya no me convenciera de seguir haciendo parodias de The Loud House. Y ahora, es momento de ver por qué. Empecemos con que este sujeto hace unos meses se la pasaba haciendo tonterías, ya sea en YouTube o en Twitter, donde ahí fue cuando sacó lo peor de él mismo, mamando a otros usuarios con que opinaran de su serie ya casi agonizante, inclusive en temas más serios como lo es. Ya saben que, el tipo parecía ser un usuario necesitado de atención, poniéndose a llorar con sus supuestos ídolos de chocolate porque le tiraron mierda a él o a su serie medio zombie. El tipo era un marrano asqueroso que le gustaba ver no por incestuoso de esa serie. Pero eso todavía no es lo peor que ha hecho en Twitter, ya que cuando estaba el mame ese de cuando despidieron a Thanos, digo Chris Sabino por acoso sexual, Mequetrefe decía que todo eso era mentira, porque a Stan Lee lo habían acusado de eso mismo una vez, y yo me pregunto a ver, ¿y cómo sabe eso? ¿Que lo sacó de una fuente o de la cola esa información? ¿Ven lo que les estaba diciendo hace unos minutos? Si no fuera por tipos como yo todavía vídeos de The Loud House sin importarme lo que me digan otros, pero yo no soy como los pendejos que me acabé de tirar con la misma bala, así que por eso no quiero seguir más con el morbo como lo hizo este tipo. Aunque debo aclarar una cosa, así yo era también en 2016 con FNAF HS, me la pasaba diciendo que era algo bastante fenomenal, en todo siempre ponía a FNAF HS como este tipo con Loud House, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que seguir haciendo eso ya no era bueno, así que por eso dejé por un tiempo también a FNAF HS, yo sí logré redimirme, no como este tipo. Ya no quiero sentirme presionado por sacar algo que ya no me conviene, yo lo hacía porque sabía que habrían fans ansiosos por ver cada trabajo que hiciera de esta serie, pero por tantos problemas que han habido con esta serie y su fanbase, tendré que tomar la decisión de dejar a The Loud House temporalmente, porque cada vez que saco algo de esta siento que obligatoriamente les debo algo, y yo no me quiero sentir así. Por eso voy a tener que suspender la primera serie de The Loud House que estaba haciendo. Lo último que van a ver de la serie después de que suba este video es el teaser que les estaba prometiendo de The Loud Marvel, y una pequeña sorpresa que creo que le va a gustar al chico de la foto de Thomas and Friends, ya luego les platico de qué se trata. Pero ya de ahí en adelante ya no voy a seguir subiendo contenido de The Loud House por el momento, ahora voy a seguir con lo que en realidad me convence, como las primeras historias crossover de Sonic, Charlie Heroes, u otras ocupaciones que tenga por ahí. The Loud House,